TV shows on the go. TV shows on the go. It's GBA Video. Game Boy Advance Video. A partir de mediados de los 90 se vio en Japón y en el mundo entero la revolución de los CDs. Es más, aún en los años 2000, el CD seguía siendo el rey, no solo en videojuegos, sino en lo que a entretenimiento se refiere, ya sea películas, música, etc. Aunque como sabemos, Nintendo va a su propio rollo, a su manera. Ellos manejan y siempre han intentado aplicar su propio ritmo. Ya habían pasado 3 años con el reinado de la PlayStation 2, no solo en el área de los videojuegos, sino con su reproductor de DVD. Muchos ya lo utilizaban como parte del entretenimiento familiar. Pero Nintendo rompió con todo lo que se estaba trabajando y sacó los Game Boy Video. Para que me entiendan, capítulos de Cartoon Network o de Pokémon lo metieron en un pequeño cartucho de Game Boy Advance. Y actualmente son difíciles de ver en tienda. Así que antes de seguir hablando de esto, vamos a buscarlos. Primera tienda, y recuerdo como curiosidad que unas cuantas veces, No, ¿en serio? Están llamando a alguien que ha vendido algo. Decía que recuerdo que haber visto un par de veces estos Game Boy Advance Video por aquí, así, tirados, por aquí. Al igual que se encontraban los Pokémon o se encontraban otros tipos de juegos. En algún momento también hasta los Mega Man los encontraba por acá. Ahora sí, no, está imposible. Y juegos de 3DS, bueno, el Hunter x Hunter, que es uno de los fundadores de esta zona junk de cartuchos. Pero no, ojo. Este de Dragon Ball ni tan mal. O este de Animal Crossing para la DS. Acá podemos ver un reflejo de que Beyblade se vendió mucho. Y esta es la zona Junk, la zona que he hecho bastante conocida en mis videos, en donde ponen los títulos que de verdad se han podido vender más, son más baratos. Y bueno, lo más importante, de que no comprueban si funciona muy bien o no, pero el 99.9% de las veces que los he comprado han funcionado. Sobre todo si son cartuchos, aguantan bastante. Acá hay un juego de Beyblade. Acá hay un juego de Beyblade, acá hay otro juego de Beyblade. Es decir, en su época se vendió mucho y se vendió bastante bien. Y acá está la versión de Game Boy Advance. En Game Boy Color también hay una versión con el principal, ya que esto, para los que saben, es de la nueva generación. Pero sí, siempre ha estado presente Beyblade, siempre. Esta tienda es enorme, me acuerdo que antes contaba con mucha popularidad. ¿Y recuerdan la época en que hacía muchos directos en YouTube? Bueno, tampoco que mucho, pero hacíamos búsquedas en ciertas tiendas en las que sabía que había señal y también jugábamos a máquinas de garra antes de que se hiciera Japan Game Plus. Y bueno, pues se trata de esta tienda. Aún mantienen bastante material de videojuegos. Por acá PSP, por acá PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Wii, 3DS, Switch. No como antes, porque antes era una locura, pero sí que siguen vendiendo algunas cositas. Hay sus lugares vacíos. Pero debe ser que está bastante alejado de ciudad y que todavía aún sobrevive agarrándose como puede. Ahora, estamos en la zona de Retro Gemu, es decir, los videojuegos retro. Lo consideran al Advance parte obviamente de los videojuegos retro. Y lamentablemente pues no podemos ver nada de Game Boy Advance Video. Y es algo que ya me imaginaba, pero de todas maneras tenía que hacer este recorrido para que ustedes mismos puedan ver de que no es tan sencillo encontrar en las tiendas. Y ojo que esta tienda es bastante grande. Unos jueguitos con Sunfate que les ha afectado el color bien. Este no lo he jugado, por ejemplo, y está alrededor de 380 yenes, vendría a ser $2.50, con caja, manual, todo. Ya saben que el link de la próxima tienda está en los comentarios. Sé que van a decir, ya Gemu, será para el 2024. No, este año sale sí o sí. Y por aquí podemos ver un vidrio en el cual ponen algunas cosas que son un poquito más costosas. Por ejemplo, este Nintendo 2DS, este rojo que vendría a ser de Charizard. También, si no me equivoco, hay amarillo, hay verde y hay azul, ¿no? Algunas cartitas de los amigos, algunos están suculentos, ¿ah? Por ejemplo, este de acá está 2280. Y acá están las Game Boy Advance que han subido bastante su precio. Pero de lado, nada una vez más de la Game Boy Video o de la Game Boy Advance Video. Así que toca ver. De todas maneras, siempre es interesante ver otros precios y estaría bien verlo en internet. A ver qué tal.
Y bueno, traviesos, definitivamente siempre se tiene que buscar por internet. Y buscando Game Boy Advance Movie o vídeo, perdón, no hay nada con vídeo. Pero si cambiamos vídeo por movie, acá la historia es diferente. Y es que más allá de los cartuchos que nosotros hemos encontrado, que eran versión extranjera, versión europea, versión americana, estadounidense, como quieran decirle, aquí en Japón también salió de otro tipo y se les conoce como las AM3. Y es que también se podían ver en la Game Boy Advance, solamente que necesitaban un adaptador. Era un cartucho blanco en donde colocabas esta lámina o esta tarjetita con este lector y podías ver tu película o tu serie. Ya que están sus precios, alrededor de 2.600, 700 yenes. Esta película de acá 6.500 y esta de Mewtwo 4.400. Y buscando en shopping en Google también no se puede encontrar mucho. Justo hablaba del adaptador y aquí lo pueden ver, este blanco de acá. Creo que ya sería un poquito redundante hablar también de las AM3, pero igual lo menciono en este video. De repente aparece en alguna búsqueda de lo retro. Pero en líneas generales, como verán, esos cartuchos así nomás no se ven. Y sí, así es, en internet se logra ver, hay variedad, pero yo creo que la sensación del canal también es poderlo encontrar en tienda. Y después de rebuscar bastante y de indagar en bastantes lugares que no había nada, encontrar una tienda interesante, un hobby off. Acá hay unas compritas para Pokégame. Y por aquí, permisito señor, miren esto. La verdad me sorprendió verlos acá. ¿Por qué? Porque si no me equivoco, algunas son versión en inglés, ¿no? Las americanas. Miren esto de Cartoon Network. Miren esto de los chicos del barrio, ¿no? Kids Next Door, si no me equivoco, son los chicos del barrio. El Sony X a Super Sonic Hero y el de Pokémon. El de Pokémon está a 5.500 yenes. El de Cartoon Network está a 3.000, dice Cartoon Network Collection. La verdad me llevaría a todos, pero dormiría afuera, dormiría en la calle ya. Ni siquiera en la sala, en la calle. Así que voy a escoger dos. Voy a escoger el de Cartoon Network por esta ocasión y el de Pokémon porque soy Pokémoníaco. Este me da también que hablar porque justo le estaba enseñando esa serie junto con Rocket Power a mi hijo, a Gemusin Jr. Pero bueno, vamos por estos dos. Traviesos, y hemos venido a almorzar. ¡Mírala! Ahí estamos. Y vamos a hacer la prueba. Vamos a matar dos pájaros de un tiro. Vamos a probar esto. A ver si funciona también. En teoría sí, no he estado en la zona Young, pero nunca se sabe. Ahora sí. Primero el de Cartoon Network. Vamos a ver cómo es por dentro. Lo colocamos acá. Ahí está. Y lo prendemos. Vamos a ver. Ahí está, la entrada clásica de la DS. A ver. Y aquí, para Game Boy Advance. Sí, leyó rápido. No ha habido complicación alguna. Game Boy Player. No compatible con la Game Boy Player. Algo que no sé si lo mencioné en el video, pero le quitaba puntos. Porque la Game Boy Player ya saben que es para poder jugar por el televisor. Y eso, siendo unas películas, con mayor razón. Aunque me imagino que ya en un televisor grande se vería muy feo. Y ahí está, mira. Capítulos de Cartoon Network, esposa. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo. Hoy estoy repitiendo. No, son 4 episodios, nada más, sí. Son 4. Vamos a hacer clic en uno. Acá te explican un poco cómo se mueve. Y ahí está, miren. De Johnny Bravo. Ahí está. Pues nada mal. Y ahora he puesto el de Pokémon. Vamos a ver si vienen 4 episodios o cuántos. 1, 2 y ahí quedó. Solamente 2 episodios de Pokémon. Pokémon siempre, ¿no? No lo sé, no creo, Yo creo que es lo mismo. Y bueno, con esto se podía adelantar, ¿no? Ahí está. Podemos adelantar los episodios. Pero sí, funciona bien. Se ve, bueno, no sé, ahí lo ven. Se ve bien. Sí. Para la DS. Se ve bien, no está mal, ¿no? Así que cuanto menos curioso este accesorio, bueno, estos cartuchos, mejor dicho, déjenme en los comentarios si lo conocían, si lo sabían, ya que en Estados Unidos también yo creo que se vendieron bastante, es más que en Japón, pero como era un tema que no había tocado, estaba interesante. Hasta aquí el video de hoy, traviesos, se van a venir más periféricos raros, déjenme en los comentarios cuál le gustaría, de repente hay uno que yo no conozco, así que ahí los leo. Yo soy Gemu, ahí está la mujer sin rostro y nos vemos en el siguiente video. Adiós.